Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal Fabi Juegos Portables. Y ahora vamos a comenzar a jugar la final del torneo de los institutos en manos del Nakaxu. Y comenzamos. Va sacando el Toho. Este partido es mucho más largo que los anteriores. Los otros partidos eran hasta el tiempo 30, ahora es hasta el 35, la va llevando Steve Hyuga. Recibe la marca de Taki y de Misaki, y ahora lo va a regatear con su potencia Hyuga. Lo manda a volar por los aires a Taki, y ahora va Tom. Pensé que iba a hacer un pase o le iba a pegar al arco. Está a merced del capitán del Toho, que también lo manda a volar con mucha agresividad. Está cerca del área del Nakaxu, y ahora realiza su tiro del tigre. Tuvimos la mala fortuna de que Isizaki no pudo marcarlo, ¿no? Que es uno de los únicos jugadores que puede tener el tiro del tigre o el neo tiro del tigre con su bloqueo facial. Estamos abajo en la final 1-0 contra el Toho. Ahora va teniendo la pelota Taki. Lo marca Hyuga. Y este es un problema muy grande cuando te marca el capitán, porque él siempre tiene la opción de super barrida. Si uno lo quiere regatear, obviamente que te va a mandar a volar por las nubes, porque es muy efectiva la barrida de Hyuga. Pero esta vez logramos librarnos de su potencia. Ahora vamos tocando la pelota para el jugador Nita, que va entrando al área del Toho. Y acá vamos a hacer nuestra jugada táctica. No podemos arriesgarnos con Nita de regatear a ningún jugador del Toho, porque le romperían la gamba, le sacarían la pelota, porque es muy bajo el nivel en este juego de Nita para regatear. Y ahora ahí el arquero Richard Steff le bloquea el tiro del halcón. Le queda el rebote a Johnny, que cabeceamos como viene. Estaba el defensa número 5 ahí en la línea, no pudo detener el cabezazo de Kisugi. Y empatamos en 28 minutos 30 del primer tiempo. Estamos 1-1. Ahí va sacando Steve para el número 8. El número 8 hace un pase. Ahí salta nuestro jugador Víctor, que no llega. Y ahí Hyuga le devuelve la pelota. Estos pibes dependen mucho de sus jugadores potenciados, ¿no? de las estrellas del Toho. Pero también tienen una gran técnica. Ahí están viendo cómo lo regatean hasta nuestro capitán Misaki. Ahora la va llevando Ralph. Izawa y ¿cómo era? Izawa, también conocido. Discúlpenme que quedé ahí medio como pensando, porque yo toda la vida le dije Ralph a él. Ahí va sacando Morixaki, le hacemos un pase a Misaki. Ahí va el capitán del Nakaxu con la pelota. Vamos a hacer una pared. Ahí salta Steve, no llega. Ahora va el jugador también delantero John Michael, que no puede agarrar la pelota. Y tenemos que ser más cuidadosos. Y acá vamos a ser también un poco más meticulosos en disparar hacia la portería del Toho, porque acuérdense que Richard Steff es un portero que la verdad que te intimida mucho. Tiene el nivel muy alto, tiene 2 tiradas, bueno, en realidad tiene 3. Tiene la mano simple, tiene el puño simple y tiene la chocada en el palo, que la verdad que esa tirada es muy efectiva para el portero Richard. Ahora le queda la pelota a Misaki, que va bajando la pelota en el área. Vamos a enfrentarnos al portero del Toho. Lo regatea como un campeón Tom, dispara. Y anotamos en 20 minutos 10 del primer tiempo el 2-1. Igual tenemos que estar con calma, tenemos que estar tranquilos, intentando hacer todo lo mejor que tengamos a mano con el Nakaxu para recuperar la pelota. Pero ya les digo, este equipo, el Toho, tiene el nivel muy alto de toda su escuadra. Todos sus jugadores son de muy alto nivel.
Ahí la va recibiendo Ralph, también conocido como Sawada, que él hace la pared muy potente con el capitán del Toho. Ahí le va pasando la pelota, lo va habilitando, saltan varios jugadores nuestros, cabecea Sawada. Ahí va nuestro defensa número 3 que desvía la pelota al tiro de esquina. Y va sacando Ralph el tiro de esquina. Ahí va Bruce, no llega. Y le queda a Steve nuevamente la pelota en el aire. Va a ir contra Jack y contra Taki. Ahí saltan los dos contra el Tigre y Urabe. La verdad que recupera la pelota. Yo creo que Steve o la habrá querido bajar o habrá querido hacer un pase. Es la única forma que le puedan desviar así la pelota. Porque si él tenía la opción de hacer la chilena, que seguramente la tenía, pero no la realizó, porque si no lo hubiese ganado muy fácil a nuestra defensa. Él le puede ganar hasta incluso a Tom saltando en el aire, haciendo su chilena. Así que no dudo que si él tenía las intenciones de anotar con la chilena, lo hubiese hecho. Ahora bajamos la pelota con Misaki en 9 minutos clavados. Lo intenta regatear, pero Richard nos desvía la pelota y le queda el número 5 del Toho. Es marcado por 3 jugadores. Y siempre acá cuando marcamos a algún defensa cerca del área chica de su portería, corremos el riesgo de ganarle con algún jugador nuestro de nuestra escuadra y que se vaya al saque de arco igual. Así que es casi lo mismo que haya ganado el pibe este y haya tocado la pelota para Ralph. Ahí Urabe intercepta la pelota, el pase de Ralph, por suerte. Ralph siempre le hace el pase al capitán Hyuga. Siempre él boicotea todas las jugadas de nuestro equipo y nunca duda en hacerle el pase a Hyuga. Así que estoy completamente seguro que era un pase para él. Vamos a intentar hacer una super media tijera. Ahí se perfila Tom, remata una super media tijera en 5 minutos 30 del primer tiempo. Ahí Richard se tira con el puño simple y la ataja con dificultad, pero gente, esto es joda, porque era una super media tijera de Tom contra el puñito simple de Richard. Si hubiese chocado en el palo, entonces la hubiese atajado, la hubiese capturado sin problema. Bueno, ahí metemos el centro en 2 minutos 20 para Izawa. Izawa va contra Richard, contra el 5 y contra John Michael. Le logra ganar a todos. No hay portero ahora en el arco del Toho. Le queda la pelota a Nita. Y con Nita podemos cabecear con el arco vacío, pero no voy a arriesgar a bajarla y hacer el tiro del halcón, porque puede haber un defensa atrás o puede aparecer alguien, porque estos se teletransportan. Y ahí va Sawada, que le para el tiro a Anita como si fuese un pase. La verdad que se está complicando la final, aunque estamos arriba. La verdad que me está haciendo transpirar el equipo Toho, porque cómo puede ser que esté pasando eso de que le atajen el disparo a Misaki, y ahora que Sawada le tenga el tiro del halcón del halcón, perdón, a Anita. Y bueno, ahí va sacando el jugador del Toho. Vamos a cuidar la pelota, estamos 2-1 arriba. Ahí salta Steve, recupera la pelota para su equipo, pero le queda el balón a nuestro defensa. Y ahora nuestro defensa va a ir tocando la pelota para Bruce, porque es muy arriesgado hacer un pase y que estén tratando de interceptar la pelota a los jugadores del Toho. Ahora el número 5 va contra Anita. Vamos a arriesgarnos a hacer la super media tijera como el partido anterior y el árbitro hace lo mismo. Bueno, este debe ser otro referee, digo yo. Pero nos corta la jugada igual que el partido contra el Furano. Pero ahora bueno, empezamos sacando nosotros ahora. Va teniendo la pelota Taki. Vamos a hacer que vayan saliendo los jugadores
del Tojo para ir armando nuestra jugada. Ahora la va llevando Víctor. Y el número 2 picó como un campeón. Acá lo bueno de este juego que no hay posición adelantada, porque si no ahí Jacobo hubiese estado en posición adelantada como un campeón, ¿no? Ahora va esperando a la gente que se vaya acercando al área. Metemos el centro. Ahora la tiene el capitán Misaki. No tiene marca en el aire, así que aprovechamos nosotros y bajamos la pelota. Él nos marca el número 4 y nos marca Sawada también. Ahí se barre el 4. Lo regateamos como un crack. Ahí mete el pase. Ahí va Sawada que nos llega. Y Sawa le devuelve la pelota. Misaki es marcado en el aire por el número 3. Vamos a intentar hacer un pase. Vamos a pasársela al número 3. Si nos deja ¿no? Si ahí nos dejó el defensa del Tojo. Ahora va el número 3 desbordando por el lado derecho. Y ahora vamos a hacer un centro. A ver, se la pasamos a Johnny. Ahora Johnny tiene la pelota en el aire. Lo va a marcar Sawada, que está muy activo en el partido. Lo engañamos, pasa de largo. Ahí Johnny le deja pasar la pelota para el capitán Misaki, que es marcado por el número 3 y el número 5. Richard se quedó en el arco, no quiso salir a arriesgarse a que lo engañe Tom. Ahora la va teniendo Víctor. Vamos bajando la pelota y vamos a acomodarnos para enviar un mejor centro, porque hay mucha gente en el área del Tojo. Incluso está el capitán Hyuga también ahí, está jugando de número 5, número 6. Ahora tiene el balón el capitán Misaki, que es marcado por Sawada, que este pibe está, la verdad que está marcando en todos lados, está muy activo, y por suerte hasta ahora, más que el tiro de Inita del primer tiempo, que lo paró como un campeón con el pecho, hasta ahora lo estamos eludiendo bien, lo estamos engañando. Ahora el número 3 desborda, mete un centro para Misaki. Todavía queda mucho tiempo, estamos en 22 minutos 20 del segundo tiempo. Acá se demora mucho más en pasar el tiempo y ahora le hacen penal al capitán del Nakatsu. Estamos arriba 2-1 en 22 minutos 10. Lo va a patear Nita. Vamos a ver si esta vez tenemos suerte. Le pegamos en el medio. Richard se tira a la izquierda. Y anotamos el 3-1 en 22 minutos 10 del segundo tiempo. La verdad que nos está costando bastante el Tojo. Igual esto falta muchísimo. Parece que en las finales el tiempo se congela. Pasa muy lentamente. Ahora va Sorimachi con la pelota. También conocido acá en Latinoamérica como John Michael. Ahora lo marca Ishizaki, que se barre. Pero Sorimachi tiene el nivel muy alto. Ahora va Taki y le comete una falta en 19 minutos 50 del segundo tiempo. Ahí saca el jugador del Tojo. El número 11 mete un centro para su capitán Hyuga, que recibe, va a ir contra Urabe. Ahí salta Urabe contra el capitán del Tojo. Steve remata una chilena potente. Ahora lo tenemos al arquero Moriksaki en la portería, pero no pudo hacer nada contra la chilena muy potente de Steve, que rápidamente cortan las distancias. Ahora estamos 3-2 y acá hay que cuidar mucho la pelota, porque ya les digo, un error puede significar un gol para el otro equipo. Steve en su haber tiene 2 disparos, el tiro del tigre y el neo tiro del tigre, y para nuestro portero Moriksaki es muy difícil atajar el tiro del tigre, así que el neo tiro del tigre es prácticamente gol si le pega, de donde le pegue. Lo único que nos puede llegar a salvar es el palo, o que se pinche la pelota. Creo que en estos partidos todavía no pasó eso, pero
pasa también en este juego de que lo pueden salvar a uno el palo o que un jugador le pegue tan fuerte que pinche la pelota, pero eso sería realmente una mala suerte absoluta porque no pasa casi nunca, pero ha pasado, a mí me ha pasado en varias oportunidades y a la máquina también le ha pasado. Bueno, ahí bajamos la pelota nuevamente con el capitán del Nakaxu, esta vez lo regatea a Richard y ahí el número 8 impide que sea gol, que concretemos el gol, le queda a Víctor. Y acá podemos hacer un pase, están todos los muchachos ahí como esperando que pase la pelota. Hacemos el pase con Víctor, en 7 minutos 40 del segundo tiempo recibe la marca de 3 jugadores Nita. Ahí salta el 3, el 8 y el 11. Y Nita como un campeón deja pasar la pelota, pero la recupera el número 2 del Tojo, que ahora recibe la marca de 3 jugadores, de Johnny, de Izawa y de Misaki, y acá corremos mucho el riesgo de que se vaya la pelota al saque de arco, que es lo que pasó. Sabía que era un riesgo grande. Cuando marcamos a un jugador de un equipo contrario muy cerca del área chica de su área, pasa eso también. Se va al saque de arco. Ahora el Tigre tiene la pelota, va entrando al área. Bruce trata de marcarlo pero no puede, y ahora con el neo tiro del Tigre en 3 minutos 50 del segundo tiempo, Steve busca el empate y ahí vuela como un campeón Urabe. Alf está cagado en las patas también, vuela como un campeón también y lo mete adentro a la pelota en el fondo del arco en 3 minutos 40 del segundo tiempo. El Tigre los logra empatar con su potencia. La verdad que no hay nada que hacer cuando hace el tiro del Tigre. Incluso me ha pasado muchas veces que jugando contra este equipo y lo marca Ishizaki al pibe este, que he hecho el bloqueo facial, que antes yo cuando era chico le decía la carita porque ponía la jeta Bruce, ¿no? Para pararle el tiro. Pero el neo tiro del Tigre hubo un par de veces que he hecho el bloqueo y que no, ni la toca tampoco, no es tan seguro. El tiro del Tigre y otro tiro de otros jugadores puede ser que lo logre bloquear, pero yo creo que es más difícil marcar con Ishizaki al atacante, ¿no? Al puntero que tenga la pelota que pararle el tiro. Ahí salta Richard contra Tom lo hace pasar como un campeón, le queda a Izawa la pelota, no hay arquero, estamos en 0.30 del segundo tiempo, cabecea a Izawa, pega en el palo, ahora le queda a Víctor, no hay arquero en la portería, vamos a tratar de asegurarla. Ahí le hacemos un pase a Nita, que recibe la marca del número 3, estos pibes no sé de dónde sale, parece que se clonan ahí en el área. Ahí Nita le gana al número 3, cabecea en 0.10 del segundo tiempo y anota el 4-3. Estamos arriba, está muy complicado. Vamos a ver ahora el árbitro qué hace, si deja pasar el tiempo o si lo termina ahora en unos instantes. Estamos a poco tiempo de que termine el partido. Ahora Izawa salta pero no llega. Ralph le devuelve la pelota a John Michael, que está entrando al área, le pega a John Michael. Morixaki está en el área, en el arco ahí cagándose en las patas. Sigue atacando el Tojo, mete el centro el número 11, salta nuestro jugador de defensa, no llega. Ahí va Jack, que tampoco llega. Ahí va Ishizaki, que tampoco llega. Saltaron todos los defensas y ninguno llegó. Y ahora está Hyuga con la pelota en el aire, hace un pase de cabeza, le ganó muy fácil a nuestro defensa y ahí el árbitro termina el partido. Por suerte Hyuga no remató con su chilena porque hubiese sido el empate, así que bueno, hemos ganado el torneo y estamos muy contentos de que podamos seguir avanzando en este gran juego que es Capitán Tsubasa 2 para Nintendo NES. Les mando muchos saludos
les agradezco y nada, espero que me sigan acompañando en este gran juego. Ahora vamos a retomar el juego con el equipo de Oliver nuevamente. La verdad que me pasó volando este torneo de los institutos con Tony y con Nita, pero la verdad que estuvo muy duro. Nos costó bastante en general, pero bueno, gente, espero que me sigan acompañando como lo dije anteriormente. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chau, chau, hasta luego.